Bien, ahora sí estamos ya transmitiendo en vivo a través de las plataformas sociales, de las redes sociales, en realidad el Facebook de nuestro programa Pase UA. Esta transmisión está siendo compartida a través también de la página de nuestro programa de talento académico y vocación pedagógica de la Universidad de Antofagasta. Así que muchas gracias a todos los que están iniciando ya a conectarse con nosotros en esta primera jornada de una actividad que hemos denominado La ciencia forma conciencia. Eh, es una actividad impulsada, ¿cierto?, por los programas PASE y Talento Pedagógico de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta e impulsada por dos profesionales de este programa a quienes quiero presentar en el día de hoy. Ellos son Daxter del Canto y Karen Araya. Bienvenidos, Dax, y bienvenida, Karen. Muchas gracias, Javiera. Buenas tardes, Karen, y a todos los presentes que nos van a sintonizar esta tarde y a los que se nos irán sumando a lo largo de esta jornada. Ahí, ¿cómo estás, Karen? Muchas gracias. Bien, Javiera. Buenas tardes. Y a todos también a los que nos están acompañando. Agradecer la presencia de Miguel Ángel, tu apoyo también y el trabajo en conjunto con Daxter. Sí, bueno, ahí vamos a llegar ahora porque quiero comentarles primero que este ciclo de charlas se va a desarrollar entre hoy, 22 de octubre, y el 29 de octubre, ¿cierto? Que es ya el jueves de la próxima semana. Vamos a estar transmitiendo todos los días a las 3 de la tarde y vamos a estar tocando diversas temáticas, pero hoy puntualmente el inicio, este puntapié inicial, está a cargo del psicólogo de la Universidad Santo Tomás, Miguel Ángel Ramos, y nos va a dar hoy la charla Estrés como factor biológico, ambiental y social en la salud humana. Así que quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel y agradecerle también por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Antofagasta y a ustedes, particularmente a quienes componen el PASE, por la invitación. Yo encantado de poder compartir esta instancia con ustedes y con los que están aquí conectados en este momento. Les comentaba que me había gustado muchísimo el eslogan, porque estoy total y plenamente de acuerdo con lo que transmite, ¿cierto? La ciencia genera conciencia. La universidad, para aquellos que están pensando en ingresar a la universidad, es el lugar donde generamos conocimiento. Y ese conocimiento, si no sale, si no se difunde, no tiene sentido. Debemos generar conocimiento para provocar cambios sociales e influir en la calidad de vida de las personas. Y ese es el propósito del día de hoy y del resto de las jornadas, según lo que me comentan ustedes. Sí, por supuesto que sí, Miguel Ángel, y gracias por ese aporte, por estar presente, por querer participar. Y bueno, y ahí empezamos a saludar también a las personas que ya nos acompañan a esta hora. Están súper puntuales conectados con nosotros y muchas gracias por eso. Pero vamos a dar 5 minutitos más para que se puedan seguir uniendo más personas. Entonces, les recordamos que esta actividad, La ciencia forma conciencia, es una actividad abierta a la comunidad de Antofagasta y que si bien está dirigida ahí para estudiantes de tercero y cuarto medio, ¿cierto?, en búsqueda de compartir conocimientos de ciencias para la humanidad, cualquier persona puede participar porque la idea es diversificar todas las temáticas que tenemos preparadas para este ciclo. Y para entrar ahí como en una introducción en realidad con respecto a este ciclo, yo quiero preguntarle a Daxter, en esta parte preliminar, ¿cierto?, de nuestra transmisión, ¿de qué se trata o cómo nace más bien esta iniciativa? Bueno, Javiera, bueno, me sumo también a darle la bienvenida a Miguel Ángel. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, la iniciativa parte, ¿cierto?, con como una mera casualidad de ideas locas que a uno se le ocurren, digamos, ahí mientras uno planifica el trabajo para los mismos estudiantes. Con Karen nos propusimos llegar a algún punto de llevar a difundir la ciencia, formar un espacio para difundirla. Y no hallamos mejor opción que sea a través de charlas que toquen temas científicos, pero que también estén ligados a lo que es el diario vivir de las personas, y que es como lo que se trata hoy día en la temática de hoy, que es relacionado con el estrés. ¿Ya? Entonces, eso y un montón de otras cosas más que tenemos preparadas que en las siguientes sesiones. Así que no se lo pierdan, los dejamos todos invitados
para que compartan con nosotros ahí. Sí, sí, una actividad ahí para toda la familia, ¿cierto? Todos pueden participar. Y adelantaste algo muy bueno que me parece que va a complementar Karen y que tiene que ver con las futuras sesiones. O sea, Karen, ahí, ¿cómo ustedes han evaluado, cómo ustedes han considerado que estas charlas van a aportar al conocimiento de nuestros estudiantes y de la comunidad? Bueno, la verdad es que, como comentaba Daxter recién, para nosotros es súper importante poder masificar información respecto a todo lo que es la ciencia, pero de una forma distinta a la que la gente está acostumbrada. Generalmente lo transmitimos en el aula, ¿cierto? O a través de alguna noticia que a veces poco se entiende o hay una poca comprensión. La idea nuestra es, tal como lo dice nuestro eslogan, o sea, crear y tener conciencia a través de esta información que nos entregan los distintos profesionales que nos van a acompañar en una situación que es tan poco amigable como es el tema de la pandemia, que nos permite de alguna u otra forma poder informarnos mucho más, poder tener estas instancias que se agradecen totalmente porque nos permite escuchar y comprender de mejor manera esta información que a lo mejor en una situación, entre comillas, normal, sin pandemia, me refiero, no podríamos tener. Entonces, me parece que estas charlas y estas instancias que se está ofreciendo a través del programa PASE son bastante beneficiosas en cuanto a la entrega de información, en cuanto a la participación. Además son gratuitas, lo único que permite, o sea, que permite que estemos presentes es el computador, ¿cierto? Y el internet, o a lo mejor también a través de un celular, pero son instancias bastante gratificantes, porque te permiten tener conocimiento, permiten clarificar, permiten también incluso apoyar, como en el caso de hoy, que vamos a hablar de un tema tan importante y que a veces dejamos de lado, como es el tema de la salud mental. Que a veces Sí, Karen, ahí. Sí, muchas gracias ahí por esa intervención. Yo reitero los saludos para las personas que nos acompañen ya. Hay varios saludos ahí en el chat. Hay conexiones desde Calama. Interesante el tema, nos saludan, ¿cierto? Estamos por ahí y vamos a estar recibiendo por ahí todas sus inquietudes, todos sus comentarios con respecto a la actividad de hoy. Y yo desde este inicio, los dejo invitados a conectarse mañana a la misma hora con nuestra segunda charla, que es Neurobiología de la Drogadicción, que va a estar muy buena también y que va a estar dictada por Elías Blanco. Ya esa es como nuestra segunda jornada, que es mañana, y voy a estar también recordando los temas que se vienen en esta semana muy intensa de ciencia. Ya nos vamos a despedir de Karen, que se tiene que retirar, ¿cierto?, por otros compromisos. Agradecemos tus palabras iniciales. Mañana sí ya nos vas a acompañar un poquito más de tiempo. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. Karen. Y ahora sí, don Miguel Ángel Ramos, toda la pantalla para usted, pero mi colega y amigo Dax va a hacer una presentación ahí primero para que usted pueda compartir pantalla ya con toda libertad. Así que dejo a mi compañero Dax para que podamos ya iniciar este ciclo. Gracias, Javiera. Bueno, contarles un poquito más sobre nuestro expositor. Él es Miguel Ángel Ramos Henderson, él es psicólogo. Tiene especialización, tiene un máster en neuropsicología clínica y gerontología clínica. Él es académico de la Universidad Santo Tomás, ¿cierto?, de la Escuela de Psicología. Y además, él es investigador principal del Centro de Investigación Aplicada en Gerontología, CIGAP, de la misma universidad. ¿Ya? Así que aprovechemos esta valiosa oportunidad que nos entrega Miguel Ángel, ¿cierto?, con toda su expertise. Y obviamente vamos a quedar súper atentos ahí a su exposición. Miguel Ángel. Muchas gracias, Daxter, por la presentación. Efectivamente, tengo toda la intención de que esto sea lo más útil posible para los que están escuchándonos. Mi idea siempre ha sido que la ciencia aterrice a las personas que no son del mundo científico, porque ese conocimiento es valioso para vuestra salud mental, incluso física. Y el tema que vamos a tratar hoy día es un temazo, ¿no?
Les anticipo el final. El estrés mata, ¿sí? Ese es el final de todo esto. Pero que es importante que pongamos atención para que ustedes entiendan cómo se manifiestan ustedes y cómo lentamente va generándoles problemas que ustedes no son capaces de notar. Y mi intención es entonces que ustedes tengan los elementos para evitar ese proceso. Bien. Y en eso hay una serie de variables culturales, físicas y biológicas que hacen que eso a veces sea difícil. Bien. Voy a compartir la pantalla entonces, para ir de lleno ya a la presentación. Bien. Según entiendo, ya pueden ver lo que estoy proyectando, ¿sí? Cuando vi el tema, me sentí muy motivado para poder hacer esta exposición. Yo trabajo, como comentaba Daxter, en temas de envejecimiento y neuropsicología, es decir, me aboco principalmente a temas como la demencia y cosas como la depresión afecta, por ejemplo, el rendimiento neurocognitivo de las personas mayores. ¿Bien? Pero el envejecimiento es un proceso que cada vez se está más adelantando, ¿no? Por ahí aparecían algunos estudios que nos decían que comenzábamos a envejecer a los 35 o 40 años. Comienza ahí entonces nuestro declive fisiológico, lentamente, ¿no? Y es importante llegar a ese momento de declive fisiológico normal. Es importante llegar en buen estado. Y el estrés es un enemigo de un envejecimiento exitoso. El estrés comienza a hacer su influencia negativa de manera muy temprana, sin que lo notemos. Y como bien decía el eslogan de esta charla, la ciencia genera conciencia, y la conciencia sobre este problema es un elemento fundamental para iniciar a hacer los cambios. Vamos a hablar entonces hoy día de cómo el estrés actúa de diversas maneras, ¿no? Biológicamente, ambiental y socialmente en la salud de las personas. Por ahí Bernard, hace muchísimo tiempo, se dio cuenta de que mantener la vida dependía críticamente de nuestro medio interno y de cómo nuestro medio interno se mantenía en equilibrio frente a un entorno cambiante. Somos seres históricos, rodeados de un contexto, y este contexto cambia constantemente y eso nos demanda una adaptación. ¿Ok? Cannon, más adelante, llamó a este proceso homeostasis, un concepto ultra archiutilizado para referirse a la capacidad de mantener el equilibrio interno a pesar de los cambios externos. Quiero tocar también a Hipócrates, el padre de la medicina, quien dijo que salud es el equilibrio entre los distintos humores, flemático y todo lo que él mencionaba, ¿no? El equilibrio se repite constantemente como una variable asociada al bienestar. Pues bien, las personas tenemos una serie, bueno, los mamíferos, ¿no? Todas las especies tienen distintos tipos de estresores, ¿no? Los estresores que son propiamente humanos tienen una cualidad que están asociados a nuestra capacidad de simbolización. Nosotros pensamos, imaginamos, verbalizamos, le ponemos nombre a los problemas y somos capaces de viajar en el tiempo, ¿no? Pensamos anticipadamente en las consecuencias. Y quiero anticipar esto. Con solo pensar en las consecuencias, con solo anticipar el cómo un problema me puede generar una consecuencia negativa, ya estoy generando cambios en mi fisiología. Es decir, como diría el autor de la palabra estrés, Selye, cualquier cosa que amenace seriamente la homeostasis lo vamos a denominar estrés. Y entonces, a esos factores que alteran este equilibrio, los vamos a llamar factores estresantes. Yo estoy apuntando ahí deliberadamente algunos factores propiamente humanos. ¿Bien? Y nuestra respuesta frente a estos factores estresantes lo vamos a llamar respuesta al estrés, ¿no? Y esa respuesta al estrés es primero fisiológica. Hay una serie de cambios que tú experimentas en tu cuerpo, ¿sí? Con esto les anticipo que el estrés existe. Es increíble que todavía hay gente que niegue la existencia del estrés, o que cuando mencionemos que estamos estresados, no validen nuestro sentir, hagan como que no estamos experimentando nada. Quiero que hoy día quede súper claro, a la luz de la evidencia científica, de que tomemos conciencia de que esto sí existe, y tiene el potencial de eliminarnos anticipadamente, literalmente, hacernos pasarlo muy mal rato. Bien, limitar nuestra salud y nuestro bienestar. Los cambios fisiológicos se experimentan de manera autónoma.
¿sí? Sin darnos cuenta, instalamos un pensamiento relacionado a una preocupación, por ejemplo, y nuestro corazón empieza a palpitar más rápido, comenzamos a sudar, nuestros músculos se comienzan a tensar, nuestro colon se comienza a inflamar, nuestro pensamiento se vuelve reverberante y no podemos detener el flujo del pensar, y nos quedamos allí. Y todos esos cambios fisiológicos no son a propósitos, son sutiles manifestaciones de estrés. Pues bien, ¿por qué está el estrés? ¿Por qué como especie mamífera altamente evolucionada conservamos este mecanismo que proviene de los reptiles incluso, ¿no? Pues bien, el estrés nos sirve para lidiar con esos cambios. Nos sirve para poder sobrellevar una amenaza, como podemos verlo en la foto, ¿no? Hay un concepto que es fight or flight, que es pelear o volar, ¿no? Cuando detectamos una amenaza, cuando los mamíferos detectan una amenaza y son capaces de iniciar una respuesta, pueden o huir o defenderse. Y en otros casos en que no está esa posibilidad, se adopta una postura hipervigilante, un congelamiento. Nos quedamos paralizados e hiperatentos, hiperalerta, observando la amenaza. Bien, eso, créanme, nosotros lo conservamos todavía. La pregunta es, ¿esto realmente nos hace daño? ¿Cómo es que el estrés, que es un mecanismo biológico normal que ha ido puliéndose a lo largo de la evolución de la especie, tiene el potencial de generarnos daños? Bueno, la respuesta tiene que ver con la prolongación de la respuesta al estrés, ¿sí? Nosotros podemos lidiar con un estresor, pero el mecanismo está diseñado para que podamos resolver rápidamente la presencia del estresor. Podamos salir corriendo o defendernos y dar fin al estresor. En este sentido, el estrés agudo, el estrés breve, el normal, tiene toda una cualidad adaptativa. Cuando nos estresamos frente a una amenaza, nuestro cerebro despliega una serie de respuestas neuroendocrinas. No vamos a entrar en detalle, ¿cierto?, de esta respuesta neuroendocrina, ¿sí? Pero se liberan hormonas y neurotransmisores que generan estos cambios fisiológicos. Utilizamos más energía, nuestras reservas energéticas se utilizan y quedan disponibles de manera inmediata para correr más rápido, para pegar más fuerte. Pasan otras cosas, que se generan analgesia, no sentimos dolor, ¿no? Se redistribuye la energía hacia estructuras como el cerebro y la musculatura. Se suspende la actividad de actividades menos críticas. Por ejemplo, la reproducción, el comer, el ir al baño. Todo eso se restringe, ¿no? Porque no es importante para sobrellevar la amenaza. Entonces el cerebro hace un proceso de cambios fisiológicos que permiten redistribuir la energía para poder huir o sobrellevar de mejor forma la amenaza. Nuestro sistema inmune también se prepara. Nuestro sistema inmune se prepara para sanarnos más rápido. Se prepara para cicatrizar las zonas que sufrieron daño después de sobrellevar la amenaza. ¿Bien? Y luego esto en algún momento tiene que acabarse. Cuando la amenaza cesa, cuando el cerebro detecta que la amenaza ya no está, en este caso las citoquinas señalizan al cerebro para que se disminuya la respuesta de estrés, es decir, volvamos a la calma. ¿Bien? Ese proceso breve de hiperactivación, denominado estrés agudo, es adaptativo. Necesitamos ese mecanismo para sobrellevar los cambios del ambiente, para sobrevivir. Y cada episodio de estrés agudo que vamos sobrellevando, vamos generando nuevas respuestas más adaptativas. ¿Bien? Pero luego se acuña el concepto síndrome general de adaptación, en donde efectivamente estamos en homeostasis, alguna señal de alarma o estrés, un estresor aparece, nuestro nivel de activación fisiológica aumenta, pero ¿qué pasa si la manifestación de estrés se mantiene estable? ¿Qué pasa si el estresor sigue allí? ¿Qué pasa si no se ha resuelto el tema de la amenaza? El mecanismo fisiológico de tomar toda la energía para sobrellevar la amenaza se mantiene prendido, en alerta constante, y llegamos a una fase denominada por Selye extenuación.
Es decir, que este mecanismo evolutivo que utilizamos para sobrellevar una amenaza, en la medida que es permanente y sostenido en el tiempo, tiene el potencial de generarnos una extenuación. Y es ese estrés el que genera los problemas. La extenuación por estrés, la hiperactivación del eje de estrés y su mantención permanente. Con esto quiero instalar lo siguiente, para que usted tome conciencia basado en ciencia. Usted tiene una serie de estresores desde ya su vida intrauterina, desde que está gestándose en la guata de su madre. Si su madre sufrió estrés, usted está recibiendo estresores permanentes. Luego usted nace y tiene experiencias tempranas durante el desarrollo que también constituyen estresores. Muchos de esos estresores de su etapa temprana fueron validados culturalmente. ¿Conocen el concepto "la letra con sangre entra"? Antes se validaba la agresión como un medio para la crianza. Bueno, ¿y eso qué provoca en el cerebro? Exactamente lo que ven ahí en la fase 3, extenuación. Porque recibir agresión constante de la persona que te brinda apego y sostén es tremendamente estresante para tu sistema fisiológico. Es incongruente que la persona que te proporciona apoyo, sostén, afecto, crianza y alimentación para que puedas vivir también te agreda constantemente. Hoy día se sabe más de los efectos negativos de la violencia en la crianza. Se introducen nuevos conceptos como la crianza respetuosa, en donde fisiológicamente nos damos cuenta que el afecto tiene el potencial de generar un mejor desarrollo. Ya les voy a mostrar algunos experimentos súper claros al respecto. Bueno, el tema del estrés se ha ido actualizando. Disculpen ustedes las diapositivas en inglés, pero yo voy a explicar lo importante. Es importante que ponga atención a lo que digo para que se lleve lo más útil de esta presentación a su vida cotidiana. Se han ido actualizando los conceptos del estrés, pero lo cierto es que no ha cambiado mucho. Se han ido incorporando cosas. Por ejemplo, que tenemos rutas cerebrales distintas para distintos tipos de estrés. Hay dos macrogrupos aquí: el estrés físico y el estrés psicológico. Y ustedes pueden ver ahí en color rosado y en morado las áreas del cerebro vinculadas a un tipo y otro tipo de estrés. El estrés físico es algo más inmediato, menos procesado conscientemente. Por ejemplo, si nos caemos y tenemos que pararnos rápido, o alguien nos está golpeando y tenemos que defendernos, ¿no? Es un estrés de reacción. El estrés más parecido al estrés de los mamíferos más primitivos que nos siguen evolutivamente. Pero luego el estrés psicológico, fíjense, toma parte importante de los lóbulos frontales del cerebro. Y los lóbulos frontales del cerebro están involucrados en el pensamiento, en la conciencia, en el darse cuenta, en el darle vuelta y darle vuelta al asunto. Tienen un elemento fuerte ligado a la voluntad y a la conciencia. También al lenguaje, porque nosotros verbalizamos nuestros problemas y los verbalizamos internamente. Y esos mensajes verbales que nos enviamos internamente son capaces de activar el eje del estrés. ¿Y saben qué? Y aquí viene lo importante. Esos mensajes verbales que yo mismo me mando a mi cabeza son capaces de mantener encendido permanentemente el eje del estrés. Es decir, que tus propios pensamientos pueden mantener activo el eje hipotalámico, hipofisiario, adrenal y el eje simpático adrenomedular, que son los dos ejes fisiológicos involucrados en la respuesta de estrés. Y entonces lo que le estoy diciendo es que usted con sus pensamientos puede provocar extenuación por estrés. Es decir, puede provocar el estrés dañino, ese que atenta contra su salud. ¿Bien? Bueno, estresores humanos. Ahí tengo una imagen que representa los estresores propiamente humanos, ¿no? Si revisamos al chimpancé, nuestro antecesor evolutivo más próximo, ¿cierto? Después del chimpancé venimos nosotros en evolución. Si el chimpancé no tiene bananas para comer, va a otro lugar a buscar comida, ¿cierto? Nosotros, si no tenemos dinero o recursos, comenzamos a pensar. Y a pensar, y a pensar, y a pensar, y sobrepensar, y nos volvemos conscientes de todos estos estresores y los tenemos desamarrados, todos desordenados,
y comienzan a abrumarnos, tal como grafica la foto. Y hay cosas que nos preocupan, que no tienen nada que ver con la supervivencia básica, pero que como estresores sociales es increíble cómo generan activación del eje del estrés permanente. De las cosas que he escuchado, por ejemplo, no poder tener el auto del último año, para algunos es motivo de estrés. O sea, no tiene mucho que ver con la supervivencia básica, pero tiene que ver con estatus social. ¿Ya? El no poder estudiar, el no poder dar la continuidad al estudio, que son estímulos que hemos transformado culturalmente en cosas dramáticamente importantes, ¿no? Y como culturalmente vamos definiendo lo que es importante, bueno, esas cosas que consensuamos que son importantes para los seres humanos, tienen el potencial de activar este mismo eje del estrés extenuante en caso de que no estén disponibles esos medios. Por lo tanto, aquí hay una buena noticia, ¿no? Que parte importante de cómo el estrés nos quema la cabeza y nos quema el cuerpo completamente, está en directa relación con lo que estamos pensando. Está en directa relación con cómo estamos visualizando el estresor, con cómo hemos decidido magnificar el problema a lo mejor, cómo gastamos tiempo de pronto en las consecuencias del problema y no, por ejemplo, en planificar una solución al problema. La foto que ustedes ven ahí también grafica desorden. Usted debe asumir que va a tener una serie de problemas en su cotidianidad, porque los problemas son parte de la vida. De hecho, las terapias de tercera generación plantean que las personas que tienen la creencia de base que no van a tener problemas en la vida, terminan por tener más problemas de salud mental, porque no podemos asumir algo alejado de la realidad como eso. Entonces, vamos a tener problemas. Esto hay que asumirlo. Y en la medida que tengamos mecanismos de afrontamiento para la resolución de esos problemas, nos vamos a ir sintiendo más tranquilos, nos vamos a ir sintiendo más en control de la situación. Y eso es clave. Usted puede tener 800 problemas simultáneos, ¿no? Pero si tiene una estrategia para cada uno y los tiene ordenaditos, esto lo puedo resolver, esto no lo puedo resolver, esto sí me corresponde a mí, esto lo puedo tirar unos 2 meses más adelante, la verdad es que esto ya no tiene sentido que lo siga haciendo, así que mejor lo voy a postergar. Cuando usted hace ese ejercicio activo de ordenar las amenazas, de ordenar los estresores, de inmediato usted comienza a desactivar el eje del estrés. Comienza de inmediato a generar un efecto fisiológico para tranquilizar su sistema nervioso autónomo, el cual lo pone a usted en una situación de alerta constante. O sea, usted tiene el poder de ejercer control sobre los estresores y sobre la actividad fisiológica que sostienen el estrés que tanto daño le puede hacer. Eso es lo importante. Si hablamos de lo cultural, porque esto es biológico, social y psicológico, cómo esos elementos del estrés tienen el potencial de dañar la salud, revisen su proceso educativo, nunca hablaron de emociones. Ustedes nunca hablaron de estrés en el colegio. Nunca hablaron de ese tema en la familia. Por lo tanto, culturalmente tenemos 2 problemas grandes. Uno es que nos cuesta muchísimo identificar cómo el estrés se manifiesta en nuestras vidas. Y lo otro es que no sabemos diferenciar los síntomas. No logramos entender que los dolores físicos son manifestaciones de estrés, por ejemplo. A muchas personas no se permiten expresar angustia, porque es sinónimo de debilidad. Imagínense, cosas como esas que se instalan culturalmente, ¿no? Tanto la angustia, la rabia, la felicidad, el asco, el miedo, son emociones básicas que tienen un importante sentido evolutivo y adaptativo y que tienen un propósito. Por lo tanto, si hay angustia, si hay falta de motivación, no es algo que yo tenga que negar, no es algo que yo tenga que decir, ya hay que seguir adelante. No, o no estoy sintiendo esto, o todo está en la mente. Sí, todo está en la mente, pero eso que estoy sintiendo me está pasando. Y no me está pasando a propósito. Tengo que analizar por qué me está pasando. Los cambios culturales que deben venirse en educación tienen que ver con tocar el tema de las emociones. Debemos proporcionar conciencia
de lo que las personas están sintiendo. Porque ya se sabe, ¿no? La neurociencia lo ha confirmado. No se puede tomar decisiones sin considerar la información emocional. Usted toma decisiones por lo que está sintiendo. Nunca toma decisiones con la cabeza fría, como dicen. Si usted no experimentara emociones, no podría decidir. Porque entre todas las opciones posibles, hay una que le tinca más. Bueno, ¿y qué es que le tinque más? Que usted sienta algo especial por eso. Y por eso se dirige hacia allá. Y por eso descarta las demás. Por eso es bueno que tengamos conciencia de lo que sentimos. Las emociones existen. Las emociones nacen en el cerebro y se expresan en todo el cuerpo. El estrés es una emoción, es un estado emocional negativo con el potencial de generar daño en el caso de que sea prolongado y persistente. Bien, los glucocorticoides, la noradrenalina que estoy señalando allí con unos signos más, aumentan considerablemente. Y este aumento considerable, apréndase este nombre, cortisol, hormona del estrés, está ahí abajo en color rojo, cortisol. La hormona del estrés es una de las que gatilla todas estas reacciones de respuesta fisiológica frente a la amenaza. Nos deja preparados desde el punto de vista del sistema inmune para los procesos regenerativos y de sanación que les comentaba al inicio. Y también permite la señalización para que luego el eje del estrés se apague. Pero cuando no se apaga nunca, por lo que estamos pensando, el cortisol aumenta y aumenta y aumenta y luego ya se genera esto que define Miller, resistencia a los glucocorticoides. El cortisol es un glucocorticoide. O sea, que ya da lo mismo la cantidad de cortisol que estés liberándose, ya las siguientes células involucradas en el proceso no responden al cortisol. No le hacen caso, en palabras fáciles. Por lo tanto, independiente de la cantidad de cortisol que yo libere, el eje del estrés no se apaga. No funciona el feedback. Porque ya hay tanto cortisol que me acostumbré al cortisol, dicen ahí las células del sistema inmune. ¿Y qué provoca eso? Una desregulación a nivel inmune, a nivel neuroendocrino. ¿Y ese cortisol dónde anda? Anda por ahí por la sangre, ¿no? Anda por ahí, la hormona del estrés anda por ahí dando vueltas por nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa con que esta hormona ande circulando por todo nuestro cuerpo libremente en los lugares donde no le corresponde? Bueno, de eso vamos a irnos enterando un poquito más adelante. En una palabra, genera daño tisular. ¿Qué es el daño tisular? Tisular significa tejido. Tejido cardíaco, o sea, las paredes cardíacas, tejido vascular, es decir, la pared de las arterias, tejido muscular, los músculos, tejido nervioso, las neuronas. Eso es tisular. El cortisol daña el tejido. ¿Van entendiendo cómo es que nos va enfermando esto? Espero que sí. ¿Ok? ¿Qué se ha visto en personas con elevado nivel de cortisolemia, es decir, elevado cortisol en sangre, que es un marcador de estrés en fase de extenuación? Una persona cuando está muy estresada tiene marcadores fisiológicos. Uno de ellos es el nivel de cortisol. Menor velocidad de la cicatrización, sanan más lento. Se recuperan con mayor dificultad tras una cirugía. Cuando se les pone una vacuna, no generan anticuerpos, o la respuesta de anticuerpos, la respuesta de inmunidad es deficiente. No se defiende lo suficientemente de las infecciones virales. Que usted se resfríe con facilidad porque está estresado es real. Es total y absolutamente real, no es un mito. Todo esto está respaldado con evidencia. Ojo con estos circulitos, que son importantes. El enfoque biopsicosocial de la salud. Traten de llevar estos círculos, estos aspectos, lo bio, lo psico y lo social, a lo que estamos hablando, que es el estrés, ¿no? La edad, el sexo, la genética, la respuesta fisiológica y la salud tisular, ahí dice tissue health, la salud tisular, lo que hablábamos recién, son los componentes biológicos a los que tenemos que atender. Todo esto actúa como una variable moderadora. Efectivamente, el estrés no nos afecta de igual manera cuando somos niños, jóvenes y adultos mayores. ¿Cuándo afecta más?
cuando la reserva fisiológica ya se ha consumido por efecto del paso de los años. En la vejez se nota, digamos, cómo tu historia relacionada a la salud comienza a deteriorarse. Y eso genera un mito. Genera el mito de que envejecer es enfermar. No es así. El envejecer es la expresión de cómo te cuidaste antes. Si llegaste físicamente activo, si tuviste una vida saludable, si tuviste tiempo de esparcimiento, si controlaste y notaste y pusiste atajo al estrés, si te nutriste bien, si mantenías actividad física regular, tu proceso de envejecimiento va a ser bastante autónomo, saludable, libre de enfermedades. Pero si llevaste una vida adulto joven o de adolescente con bastante malos hábitos, ¿cierto? No va a pasar mucho cuando seas joven, a lo más vas a tener obesidad, síndrome metabólico, ¿cierto? Pero vas a funcionar. Pero cuando te acabes la reserva producto de esos malos hábitos, en la vejez vas a expresar a modo de enfermedad todo el descuido que llevaste en tus periodos previos. ¿Bien? El estrés es parte. Hay varias maneras de estresarnos, no solamente con los pensamientos. Ya voy a llegar a ese tema, pero por ejemplo el alimento en exceso, también constituye un estrés para nuestra fisiología. Comer en exceso. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estás hiperexigiendo los sistemas digestivos. Ojo con esto, la microbiota intestinal, el intestino, hoy día se sabe que está fuertemente ligado al cerebro. Hay una fuerte relación entre la salud de las bacterias que están en nuestro intestino y lo que pasa en nuestro cerebro. Cosas como la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor, aquí está, ¿cierto?, en la foto, es una catecolamina. La serotonina permite que estemos tranquilos. La serotonina permite que logremos regular la ansiedad. Cuando usted tiene depresión o ansiedad y va al psiquiatra, el psiquiatra le da un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, le da un antidepresivo. ¿Y qué es lo que hace esa pastilla? Artificialmente provoca que usted tenga más serotonina disponible. Usted puede generarse serotonina con sus hábitos. ¿Bien? Usted puede generar serotonina manteniéndose alejado del estrés lo más posible, con actividad física, con buena nutrición, que no estrese su intestino. Parte de la serotonina que está en nuestro cerebro proviene del intestino. ¿Qué les parece? Increíble. Bueno, tenemos el aspecto psicológico también, ¿no? La salud mental, la salud emocional, las creencias y las expectativas. Wow, las creencias, nuestras ideas, nuestros esquemas que anquilosamos en la crianza pueden ser gatillantes de estrés, ¿no? Por supuesto que sí. Lo social. Fíjense que salió un estudio longitudinal hace muy poco que da cuenta de cuáles son los factores protectores para longevidad y calidad de vida en la vejez. Todos vamos a ser viejos. Eso tienen que asumirlo, por más que no lo crean. Todos seremos viejos. ¿Bien? Bueno, ¿cuál de todas las cosas es la que más protege para vivir muchos años y bien? ¿El estar flaco? No. ¿Los medicamentos? Tampoco. La actividad física, sí, pero no tanto. La interacción social positiva, enormemente. Uno de los factores más protectores de un envejecimiento longevo y exitoso es la interacción social. ¿Bien? Entonces, el aspecto social vinculado al estrés. ¿Qué es lo contrario a la interacción social? La soledad. El estar desconectado de las redes, de las personas que estimas. Cuando estás en presencia de personas que tú quieres y compartes un buen momento, tu cerebro está liberando dopamina, que está ahí abajo, ¿no? Está liberando dopamina, que le permite a tu cerebro sentir placer. Déjeme de mentiroso, no. Usted está con un amigo, pasa un buen rato, termina esa reunión y usted se va como aliviado, así como, qué buena esta junta que tuvimos hoy día, podríamos repetirla. Claro, todas esas sensaciones gratas tienen que ver con los cambios fisiológicos que provoca el estar cerca de alguien que usted estima, alguien que usted se lleva bien. ¿Para qué hablar de la oxitocina, una hormona involucrada en el vínculo? Maravillosa. Estar con alguien que tú sientes afecto y pasar tiempo con esas personas provoca liberación de oxitocina, que disminuyen, adivinen qué, la actividad del eje hipotalámico hipofisiario adrenal, es decir, disminuye la actividad del eje involucrado en el estrés.
Ahí están, ¿no?, las prácticas que necesitamos. Bueno, estresores tempranos y epigenética. ¿Qué es la epigenética? En palabras sencillas, es como las experiencias de un ser vivo tienen el potencial de modificar los genes de ese ser vivo. Y luego esos genes modificados pueden ser transferidos a las siguientes generaciones. Tengo entonces una ratita que no tiene depresión, yo le genero, ¿cierto?, un ambiente muy estresante, le provoco una depresión. Esa depresión le provoca cambios en sus células, en sus genes. Y si esta rata, que ahora es depresiva, tiene hijos, esos elementos genéticos de la depresión los van a heredar esos hijos. Pero esta rata al inicio no era depresiva, se volvió depresiva por efecto del ambiente. Y ese efecto provocó cambios en sus genes. Y esos cambios en los genes los heredó a la generación que vienen. Eso es epigenética. ¿Bien? Fíjense, un estudio muy antiguo. Vieron aquí entonces, compararon ratas que criaban a sus crías de manera cercana, les daban entonces alimento permanente, pasaban harto tiempo con la mamá, y luego compararon con otro grupo en donde las madres eran separados de manera temprana de las crías ratitas, les daban menos alimento y pasaban menos tiempo con la rata. ¿Qué provocó ese cambio en el ambiente? ¿Qué provocó ese cambio de tener disponible a los seres queridos que me dan sostén versus pasar menos tiempo con mis padres y tener menos satisfacción de mis necesidades básicas como alimentación, amamantamiento, en el caso de las crías? Bueno, el grupo que recibió apoyo de la rata madre tuvo un mejor nivel de producción de serotonina, lo cual provocó una mayor regulación del eje hipotalámico hipofisario renal. Eran menos estresadas. Y las otras ratas, que pasaban menos tiempo con su madre, que no tenían disponibilidad de alimento de manera inmediata, ¿qué pasó? Tenían una desregulación del eje del estrés. Tenían menos serotonina disponible, una catecolamina importante, y por ende tenían más manifestaciones de estrés. ¿Y le pasará esto a los humanos, las personas? Total y absolutamente. Y usted dirá, pero ¿es tan habitual que las mamás pasen tan poco tiempo y los papás pasen tan poco tiempo con sus hijos? No porque se repita significa que sea bueno. Lo que pasa es que una gran mayoría de las decisiones que se toman no son basadas en ciencia. Son basadas en tradición cultural o en las necesidades de desarrollo personal impuestas por la cultura, ¿no? Una de las cosas que más sobrevaloramos es la obligación. Oye, que somos buenos para postergar todo por la obligación, me incluyo. Mi señora se está riendo ayer. ¿Qué es más importante? La obligación siempre es más importante. Así nos chipearon. Nos mantienen largo rato en una sala de clases y luego nos dan tarea para la casa. Y luego en la casa hago mis tareas como niño y veo a mis padres amaneciendo hasta muy tarde cumpliendo con obligaciones. Por lo tanto, la obligación se vuelve súper tremendamente importante para mi cerebro. Y es increíble cómo me estoy cayendo a pedazos, me duele la cabeza, la espalda, estoy engordando, me vuelvo sedentario, me incluyo, ojo, ¿ya? Para que vean el peso de la cultura. Me estoy enfermando, tengo un montón de síntomas y yo sigo trabajando. Usted sigue trabajando, no para. Para que vean el peso de la cultura en nuestra capacidad de disociarnos de las señales. Entonces, una de las cosas que tienen que cambiar tienen que ver con que seamos conscientes y validemos estas manifestaciones, que seamos capaces de detenernos. Y eso también pasa por un cambio en la educación, por supuesto. Por una valoración adecuada del tiempo libre, del ocio. Mucha gente siente que el ocio es ser flojo. Y el ocio es una habilidad adaptativa. Tu cerebro necesita ocio, tu cerebro necesita juego. ¿Sabías eso? Tu cerebro necesita jugar, compartir con otros, reírte. Bien, cosas que tenemos que aprender. Miren esta gráfica. La primera palabra dice estrés materno. Y esa madre estresada tiene un hijo. Y ese hijo va a recibir el estrés de su madre.
y va a sufrir un montón de cambios epigenéticos. Va a ir programando su genética para distintas enfermedades producto del estrés, porque el estrés daña la genética de nuestras células. Y luego ese niño nace y está predispuesto a varias enfermedades. ¿Cómo partió todo esto? Por el estrés materno. Por lo tanto, es importante que la madre esté tranquila, que se logre disociar del trabajo, que tenga tiempo para estar con su hijo. Y luego cuando nace el hijo, ¿es importante que pase tiempo con ese hijo? Por supuesto que es importante. ¿Bien? Pero hay que romper algunos paradigmas, ¿no? El paradigma de la hiperproducción. El paradigma de la sobrevaloración de la producción. ¿Nunca se han preguntado por qué hay que producir tanto y tan rápido? ¿Qué pasa si producimos un poco más lento y un poco menos? No pasa nada, seríamos más felices. Y si somos más felices, producimos más. Fíjense la paradoja. Está súper demostrado que las personas que están más tranquilas, que están más felices, tienen un nivel de productividad más alto. Entonces hay muchas cosas que tienen que ir cambiándose a nivel cultural. Y esto es parte de la toma de conciencia que puede favorecer los cambios. El estrés prolongado se vincula a conductas poco saludables, ¿cierto? Usted tiene un montón de obligaciones, un montón de incomprensión del medio que le dice, dale nomás, tenés que seguir para adelante. Y usted nada, sigue nomás, se está cayendo a pedazos y sigue. ¿Cómo combate esa sensación de estarse quemando mientras camina y avanza? Con alcohol. Con alcohol, con comida, con compras, con cigarrillo, con todo eso. ¿Por qué todas esas cosas se transforman en el clonazepam de la gente? Porque todas esas 4 cosas que mencioné, alcohol, comida, cigarrillos, juego patológico, todo eso genera activación de los centros del placer, automáticamente. Usted no tiene hambre, pero está estresado, así que se come un Berlín. No tiene hambre y se come el Berlín. ¿Y el Berlín qué le provoca? Una liberación intensa de dopamina a nivel de los circuitos del placer. ¿Y eso para qué? Para contrarrestar ese tremendo nivel de estrés permanente que usted siente. Así que usted come por estresado, usted consume más alcohol de la cuenta para sobrellevar el estrés. Eso es lo que está detrás de una adicción. Un cerebro que está sometido a un estrés intenso comienza a buscar una manera de sobrellevar el estrés y el alcohol se transforma en una manera de ir aplacando ese estrés. Y luego nuestros circuitos de recompensa necesitan cada vez más dosis para provocar el mismo efecto tranquilizante. Eso se llama adicción. Entonces usted es adicto al pan, usted es adicto al alimento, usted es adicto al alcohol a veces, usted es adicto al cigarrillo, no puede desprenderse de eso, porque es lo único, es una miseria, es una migaja de dopamina para su cerebro, para usted seguir adelante. Entonces, para que vaya viendo usted las cosas que hay que irse cuestionando. Me incluyo. La desregulación del eje hipotalámico hipofisiario renal, es decir, el involucrar en el estrés y la liberación de cortisol, fíjense lo que provoca a nivel neuronal. Disminuye el tamaño de las neuronas en niños, en adultos y sobre todo en adultos mayores. Bien. Si esto ocurre en estadios tempranos del desarrollo, aumenta la vulnerabilidad de trastornos emocionales y cognitivos en la vida adulta. O sea, un niño sometido a agresión por parte de sus padres, a poco tiempo con sus padres, ausencia de juego con sus padres, a hacer tareas en la casa, hacer tareas en el colegio, luego irse a acostar y solo ver a sus padres trabajando. Todos esos factores estresógenos, la agresión verbal y física, todo eso termina por hiperactivar de manera extenuante los mecanismos del estrés y provocar enfermedades, predisponer genéticamente al desarrollo de enfermedades más adelante. Y aquí están viendo la prueba física, el daño del tejido a nivel cerebral, ¿no? Por eso luego uno aprende lo suficiente, por eso le cuesta aprender, le cuesta atender, ¿no? Le cuesta regular sus emociones, porque para regular sus emociones necesita modelos saludables de cómo gestionar las emociones, y lo que tenemos un montón de gente estresada alrededor, que no maneja bien sus emociones. Y luego no tengo la base neurológica suficiente para generar la regulación necesaria por mi cuenta. Entonces, complejo escenario. Implicancias clínicas. Fíjense que hay una estructura muy importante en el inicio
de la cascada del estrés. Antes del hipotálamo está la amígdala. En nuestro cerebro tenemos un par de amígdalas. Tenemos las amígdalas acá, ¿cierto? Y en el cerebro tenemos otras amígdalas. Cuando las amígdalas son las primeras en detectar la amenaza, ese pensamiento sobre las cuentas impagas que no tengo, la amígdala se enciende. O resulta que se arrancó un león del circo y está aquí afuera de la casa, una amenaza, ¿no? Ejemplo extremo. Bueno, cualquier amenaza, psicológica o física, va a activar primero la amígdala, y la amígdala va a activar el hipotálamo y ahí va a iniciar todas las cascadas. Bueno, ¿qué pasa con las personas que están constantemente estresadas? Sus amígdalas empiezan a crecer. Las amígdalas del cerebro comienzan a crecer, se hipertrofian. Por lo tanto, la persona queda extremadamente sensible, susceptible a las amenazas, ¿no? Así que el efecto del estrés prolongado también se manifiesta a nivel físico. En estructuras cerebrales se hipertrofian las estructuras cerebrales vinculadas a la ansiedad. Por lo tanto, luego la persona no sabe por qué, pero anda pensando todo el día en catástrofes, en cosas malas que van a pasar, anticipando posibles peligros, anda por la calle desconfiado, ¿cierto? Su cerebro, por efecto del ambiente y del estrés permanente, ha aprendido a atender demasiado a las amenazas. Y anda uno así, atento a las amenazas. ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted ha analizado las cosas que está pensando? Bueno, esos pensamientos raros que están allí como indicándole de posibles amenazas, son manifestaciones de estrés. Bien. Fíjense la demencia. Recientemente se hizo la publicación del reporte Lancet, que habla sobre los factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. La demencia más temida por la población es el Alzheimer. Todo el mundo tiene miedo a tener Alzheimer, es decir, a perder la memoria. Fíjense los factores de riesgo. 40% del riesgo es controlable por la población y un 60% no controlable. Es decir, que tenemos un 40% de factores que nosotros podemos cambiar para evitar desarrollar Alzheimer. ¿Cuáles son esos? Cigarrillo, es decir, un hábito negativo producto del estrés. Depresión, es la consecuencia del estrés permanente, la depresión. El aislamiento social, es decir, el no tener interacción con otras personas afectivamente. La inactividad física aporta un 2%. La actividad física aporta tremendo beneficio a tu cerebro y a la regulación del estrés. La polución del aire y la diabetes. Todos estos son factores asociados al desarrollo de demencia. Estrés. Fíjense esto, con esto ya voy terminando. La microbioma. Dice, el microbioma, estrés, salud y enfermedad. El microbioma, ¿qué es eso? Bueno, no solamente el cerebro participa de nuestra salud mental. Recientemente se ha abierto una nueva línea de investigación muy, muy interesante. El intestino, gut, el intestino. En el intestino viven bacterias. A esas bacterias las llamamos microbiota, la microbiota intestinal. Si esas bacterias están en armonía, conviven sanamente, entre comillas, ¿no? Nuestro cerebro funciona de manera óptima. Pero si esas bacterias no están en buen estado, ¿saben qué provocamos? Estrés fisiológico. Las cosas que nos llevamos a la boca, las cosas que comemos y que van a parar al intestino, altera la microbiota. ¿Cuánta verdura, cuánta fruta, cuánta agua toma, ¿cierto? Versus cuánto alimento refinado usted consume? Todos esos alimentos refinados que están desprovistos de nutrientes esenciales, de los micronutrientes que son muy importantes para la salud intestinal, para la microbiota, no los tiene. Por lo tanto, esa microbiota comienza a alterarse. Su colon comienza a inflamarse. La inflamación es una consecuencia del estrés. La inflamación es el enemigo número 1 de la salud cerebral, cardíaca, pulmonar, renal, física, la inflamación. ¿Y cómo provocamos inflamación indebida? Por efecto del cortisol. ¿Y cómo provocamos exceso de cortisol? Por los mecanismos de extenuación del estrés. ¿Se da cuenta cómo está todo conectado con la salud? Bien. Y a nivel del intestino, bueno, si tenemos exceso de inflamación y nuestra microbiota intestinal no está en buen estado, tenemos un estado de disbiosis. La disbiosis es esta disfunción de nuestros microbios, de nuestras bacterias intestinales. Y eso va a provocar que usted tenga disfunciones a nivel cerebral.
Usted a veces está cansado, no logra rendir, no logra atender lo suficiente, siente una angustia inespecífica, no sabe por qué, pero está angustiado. Su intestino puede tener una explicación al respecto. Lo que usted está comiendo puede estar relacionado con cómo su cerebro está funcionando. Bien. Ojo con esta nueva línea de investigación. Está todo conectado. Para ir resumiendo las ideas. El estrés prolongado, psicológico, biológico, social, tiene 3 elementos críticos. El cortisol, u hormona del estrés en exceso, producto del estrés prolongado y extenuante. La inflamación, como consecuencia del cortisol en exceso, la inflamación de los tejidos, de las arterias, de las células, en fin. La disbiosis o alteración de la microbiota intestinal, y estos elementos que están ahí destacados provocan daño en los tejidos, cardíaco, muscular, cerebral, etc. Y conductas no saludables. La persona, para sobrellevar estos personajes que están ahí, comienza a incurrir en conductas no saludables que terminan por aumentar el ciclo del estrés prolongado. Y eso nos enferma. Y eso nos mata. Y eso nos mata. Y como somos seres reactivos, pues no cambiamos hasta que estamos próximos a la muerte. O hasta que la consecuencia sea grave. Pero podemos cambiar antes. Se puede. Tenemos que detenernos a pensar. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se manifiesta el estrés? Rápidamente. A nivel somático. En dolores físicos, tensión muscular, cansancio, alteración del sueño. No puedo dormir más de 2 horas, me levanto, agarro el celular y empiezo a revisar, me incluyo, me pasa a veces. ¿Para qué decir con la pandemia? La pandemia ha venido a instalar la incertidumbre permanente. La incertidumbre es algo tremendamente estresante, porque todo aquello que nos quita control, es decir, saber cuándo acaba, saber cuándo empieza, saber cuándo cambia, no saber esas cosas nos genera estrés, un estado de alerta permanente. Alteración del sueño, malestar estomacal, dolor del estómago, dolor del esófago, inflamación del colon, pérdida de la libido, del interés sexual, manifestaciones somáticas de estrés prolongado. A nivel anímico, ansiedad, inquietud, no tener ganas de hacer las cosas, sentirse sobrepasado por las cosas, como que todo te queda grande, como que se te viene un tsunami encima, estar enojado, estar triste. Enojarse fácil tiene directa relación con tener poca serotonina en tu cerebro. Conductuales, hiperfagia o anorexia, comer mucho o no sentir hambre, cualquiera de las dos. Estar agresivo, reactivo, consumir alcohol, drogas, tabaco, aislarse de las personas y tendencia al sedentarismo son manifestaciones conductuales del estrés prolongado. Entonces ustedes aquí tienen una pauta. ¿Con cuántas cumple usted? Bueno, si cumple con alguna de estas o varias de estas, tome conciencia. Usted puede estar expresando un estrés prolongado y que tiene el potencial de provocarle todo eso que usted quiere evitar porque usted no se quiere enfermar. Pero generalmente hacemos todo lo contrario. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay que parar y dejar de actuar automáticamente. ¿Cómo puedo evitarlo? Primero, con afrontamiento activo. ¿Sí? Detecta los síntomas, ya tienes la pauta. Para. Define y dale orden a los estresores. ¿Qué cosas me están causando esto? Y empiezo a buscarle una causa a esto. Me detengo, dejo de correr y caerme a pedazos, me detengo. Y empiezo a dedicarme tiempo a mí, empiezo a analizar qué es lo que me falta para sentirme bien. Empiezo a analizar qué es lo que está provocando este malestar. Lo tomo en serio. Luego elaboro un plan. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago para sentirme mejor? ¿Qué es lo que me haría sentir mejor a mí? A ver, ¿qué es lo que... Y me doy cuenta que esas cosas que me hacen sentir bien, no les dedico nada de tiempo. Ahí está el problema. Es que el trabajo. Ese es otro problema, ¿no? La sobrevaloración de la obligación laboral. Ahí tenemos que generar un clic gigante. Luego aplico la solución que planifiqué para sentirme bien, para remitir la amenaza y veo si me funciona. Si no me funciona, de inmediato planifico otra forma de sobrellevar la amenaza, el estresor. Este ejercicio de detectar problemas, de elaborar solución y aplicar la solución es un afrontamiento activo y eso nos da tranquilidad. Estamos enfrentando el problema. Lo estamos controlando. No estamos dejando que nos aplaste. ¿Bien? Asigna tiempos y respétalos. Seguramente de fondo se van a reír. Me cuesta respetar los tiempos. ¿Ya?
a usted también seguramente, pero hay que respetar los tiempos. Es saludable respetar los espacios, sobre todo en pandemia, que nos lleva a casa, a la mayoría de nosotros, nos lleva a la casa y confunde los espacios, el espacio familiar, el espacio personal, el espacio laboral, ¿cierto? Toda esa mezcla de espacios nos hace más difícil separar los tiempos. Descansa. Si te duele la cabeza, si te duelen los ojos, si te sientes como describimos antes, una solución importante es parar y descansar un momento. Practica ocio. Recupera tus actividades de ocio porque ahí tienes la dopamina y la serotonina que necesitas para que tu cerebro funcione bien. Mantén relaciones sociales positivas, elimina las relaciones tóxicas o resuélvelas, ¿no? Pide ayuda profesional si tienes los síntomas que describí y que son lo suficientemente desadaptativos. Pide ayuda. También nos cuesta pedir ayuda, postergamos la ayuda. ¿Se han dado cuenta? No, si ya voy a pedirlo ahora al médico. Me incluyo. Somos conscientes. Bien. Recomendaciones estándar, recomendaciones que siempre han estado. Ejercicio físico regular, dieta balanceada, idealmente mediterránea, basada en vegetales y carnes blancas. Meditación, súper bien, porque respirar profundo y controlado, adivinen qué, disminuye la actividad de la amígdala, que es el inicio del eje del estrés. Invierte tiempo en socializar, en tiempos de pandemia, de forma online, por teléfono, conversa. Realiza pausas durante el día, pero luego sigue con tu agenda. Respeta tiempos, descansa y luego continúa. ¿El estrés tiene algún beneficio? Sí. Por ejemplo, recientes líneas de investigación muestran que el ayuno intermitente tendría beneficios para la salud. Falta estudio, pero se está sumando evidencia. Comemos demasiado. Fíjese que si usted comiera menos ahí, por ejemplo, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, solo en ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que se ha visto? Disminución de la resistencia a la insulina, mejor función inmune, menor estrés oxidativo, menor presión sanguínea, ¿bien? Disminución de los triglicéridos, ¿sí? Un montón de beneficios asociados a simplemente ayunar de manera intermitente. Ayunar es un estrés, porque usted estresa la fisiología con restricción de las calorías. ¿Qué hace el cuerpo? Se adapta a ese estrés. Y por eso es intermitente. A veces sí y a veces no, porque es un estrés controlado. No es permanentemente una restricción de comida. Eso es tremendamente estresante. Lo va a llevar a la extenuación y le va a pasar todo lo que describimos antes. Y usted luego va, vía atracón, comerse todo lo que no se ha comido en el periodo de restricción calórica. Por eso las dietas no funcionan, porque son estresantes. ¿No? Porque son estresantes y usted luego recupera su peso en rápido tiempo. La actividad física, maravilloso. Neuroprotector, protector vascular, protector cardíaco, protector de todo. No podemos prescindir de la actividad física. ¿Pero cuál? De intensidad moderada. Si usted se mata en el gimnasio y queda con agujetas por todos lados, ¿qué está provocando? Estrés excesivo. Tiene que ser moderado. Es decir, que una exigencia que usted controle es un estrés saludable. Pero un estrés que no puede controlar, que es excesivo, va a provocar todos los efectos negativos que ya mencionamos. Si usted necesita ayuda, y con esto termino, fíjense que en Antofagasta contamos con se cuenta con este dispositivo, el Yo Cuido Antofagasta, el Yo Cuido Mi Salud Mental. En ese número usted puede llamar y lo va a atender un psicólogo. Y hay un grupo de 9 psicólogos trabajando en atención telefónica y le va a hacer un seguimiento y lo va a evaluar, y si considera que usted tiene un problema importante, lo va a conectar con algún dispositivo del intersector para que usted pueda sobrellevar sobre todo los problemas de salud mental que estamos viviendo en pandemia. Bien, 800-914-080. Aquí participa la Universidad de Antofagasta, la Santo Tomás, donde vengo yo, la Católica del Norte, el gobierno regional. Hay toda una cruzada en función de la salud mental y que está a beneficio gratuito y acceso para todos ustedes. Bueno, eso fue mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que les sea de utilidad porque la ciencia genera conciencia. Bien. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esa espectacular presentación. Comentábamos también por interno con Javiera lo importante sobre esta temática, ¿ya? Personalmente superó todas mis expectativas. He quedado
muy informado con respecto a lo que tú expusiste el día de hoy, ¿ya? Mientras Javiera va a estar atenta ahí a las preguntas que nuestro público puede realizar a través de la transmisión en vivo en Facebook, quería hacerte una consulta. ¿Cómo podemos asociar, ¿cierto? Tú mencionabas en tu presentación que lo más importante, ¿cierto?, eran las interacciones sociales, ¿cierto?, para en un futuro llegar sano a la vejez. ¿Cómo nos afectaría esto en la pandemia con el tema de las videollamadas? ¿Son tan efectivas como el contacto social fuera de este contexto? Y con esto acoto una segunda pregunta, ¿es el estrés contagioso? Ok. Muchas gracias, Daxter, por el comentario y por la pregunta. La interacción social es uno de los factores que pueden hacer que el estrés sea menor, ¿sí? Uno muy importante por lo demás, ¿sí? La actividad física también lo es, la dieta también lo es, el poder pensar y atajar esto, detectar los síntomas, la capacidad que la gente tiene para detectar síntomas es fundamental, porque eso le permite cambiar. Tener conciencia de las consecuencias también es otro factor importante, además de la interacción, siendo este último muy importante. La interacción social vía redes sociales no es la misma que la interacción presencial. En eso hay que ser claro, ¿ya? El contacto físico, la cercanía, tiene un montón de elementos no verbales, un montón de elementos fisiológicos que lamentablemente se ven aminorados por efecto de la comunicación vía redes sociales o vía implementos tecnológicos, ¿ya? Sin embargo, la comunicación vía Skype, vía WhatsApp web, vía red social, es mucho mejor que la no interacción. Eso sí está claro, ¿ya? El óptimo sería la presencialidad, claramente, el abrazar, por ejemplo. Hay estudios, la verdad, muy entretenidos. Por ejemplo, un grupo de personas que ven una película de terror y le envidian su nivel de amígdala, ¿ya? Su activación del inicio del estrés, ¿no? Pero las personas que abrazan a alguien durante la película tienen mayor nivel de oxitocina y esa oxitocina disminuye el nivel de actividad de la amígdala frente a la película de terror. Y todas esas cosas que son de la interacción social tienen impacto fisiológico y beneficio en contra del estrés. Por lo tanto, perdemos un poco ese efecto cuando estamos a través de una pantalla. Pero que el otro te escuche, que tú puedas hablar lo que te pasa y que te escuchen, también disminuye la activación del eje hipotalámico hipofisal adrenal, ¿no? Platón hace mucho tiempo decía curar por el habla. Y hoy día la neurociencia reafirma eso. Cuando uno cuenta su problema a otro, los ejes del estrés se disminuyen en cuanto a actividad. Y cuando nos quedamos callados y sobrellevamos aquí adentro el problema, los ejes están hiperactivos constantemente, ¿no? Generando extenuación y todo lo que conversamos. Así que eso. Y respecto de si es contagioso, hay un largo depende, ¿ya? Nuestro cerebro tiene unas neuronas que Giacomo Morrisolati, un italiano, que estuvo aquí en Antofagasta en un evento, en una oportunidad, denominó neuronas de espejo, ¿ya? Nuestro cerebro tiene neuronas de espejo, y se llaman neuronas de espejo porque imitan, reproducen lo que están sintiendo, o que lo que están experimentando las neuronas de la persona que estás viendo. Si tú ves una persona triste, ¿cierto? Tus propias áreas de la tristeza van a activarse en congruencia al rostro triste que estás viendo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí existe el potencial de contagio de emociones. Cuando tú escuchas a alguien que te cuenta un problema y te cuenta un problema y te cuenta un problema, tú te empezás como a achicar un poco, ¿no? Te estás sintiendo, porque tenemos empatía, ¿cierto? Estás sintiendo lo que el otro está relatando. Así que a ese punto de vista sí podemos sentir lo que el otro está sintiendo. Pero luego nuestro cerebro tiene mecanismos para disociarse de eso. O sea, tu cerebro entiende que no eres tú el que está viviendo eso, sino que es un otro, y que empatizas con su dolor o con su malestar. Pero cuando esto ya se vuelve reiterado, por ejemplo, o sea, uno tiene la habilidad, por ejemplo, de entender eso y separarlo. Los que somos psicólogos lo entendemos perfectamente, es nuestra pega. Y nos sentimos gratos cuando logramos ayudar a esa persona, porque el ayudar hace sentir muy bien. Eso es otra cualidad. Vale, pero hay personas que no tienen la habilidad, entonces se van quedando con eso y lo van reverberando y además se sienten responsables por el problema.
cuando el otro les cuenta el problema, sienten que tienen la obligación de ayudarlo. Y aquellos que sienten eso comienzan a sentirse mal. Porque se dan dando cuenta al mismo tiempo que no son capaces de ayudarlo. ¿Por qué? Porque el problema depende de otro, está muy lejos del alcance. Entonces hay varias variables que inciden en el contagio, en que nosotros podamos sentirnos tan mal como el otro. Bien, ahora si tienes a alguien que constantemente habla estas cosas, termina por transformarse en un estímulo digno de rechazar, comienza a generar rechazo. O sea, tu cerebro comienza a activar las mismas áreas que ve cuando un plato de comida que no te gusta, ¿no? O cuando pasas por el restaurante que te intoxicaste, ¿no? Fuiste a comer, no, a decir dónde, te intoxicaste y tú pasas de nuevo y tu cerebro de inmediato se activa la ínsula, la amígdala para recordarte que no vuelvas a entrar ahí. Entonces, viene esa persona y tu cerebro ya va a empezar a hablar y te empiezas a sentir mal y te dan ganas de rechazarlo. Eso sí pasa. ¿Ya? Eso puede pasar, pero está supeditado a un montón de variables, como la capacidad que tengamos de diferenciar que no es una emoción mía y que tampoco el problema es mi responsabilidad. Bacán. Quiero contarte, Miguel Ángel, que hay, bueno, hay muchos conectados a esta hora, han habido muchos conectados a lo largo de la transmisión que hemos desarrollado hoy, así que, bueno, les agradecemos a ellos por acompañarnos en esta primera instancia. Y puntualmente hay algo que nos consultan en el chat y que tiene que ver con lo que tú hablabas también, y es una pregunta relacionada a las amígdalas. Ya hay una de nuestras amigas que nos está viendo, que además es de Linares, de Colbún, o sea, estamos ahí a lo largo de Chile, que nos dice: cuando me estreso por X motivo me duele la garganta y se me cierra. ¿Eso está provocado por el estrés? El estrés puede acrecentar esas manifestaciones somáticas, ¿ya? Ahora, a propósito de las amígdalas, yo les dije, tenemos amígdalas acá y otras amígdalas en nuestro cerebro, ¿ya? Esas amígdalas que están en el cerebro son las que inician la cascada de reacciones neuroendocrinas para el miedo, la ansiedad, y se mantienen constantes cuando el estresor es prolongado, ¿no? ¿Los dolores pueden aumentarse por efecto del estrés prolongado? Sí, porque uno de los moduladores del dolor es la serotonina. ¿Bien? Cuando tenemos una respuesta de estrés prolongada, nuestra biodisponibilidad de serotonina es menor. Nuestras neuronas, por efecto de la extenuación, producen menos serotonina. Y eso hace que la señal dolorosa vaya menos modulada, por lo tanto sentimos más dolor. De hecho, las personas con depresión somática, su síntoma principal es el dolor físico. Las personas mayores tienden a presentar, cuando presentan depresión, tienden a presentar más manifestaciones somáticas. No tanto melancólicas, por ejemplo, no es que lloren mucho, ¿no? Más bien se quejan, andan irritables y con dolor físico. Por lo tanto, sí hay una relación fuerte entre dolor y estrés. El estrés disminuye la capacidad moduladora del dolor, por lo tanto el dolor se siente más intenso. Distinto es el caso del estrés agudo. Cuando estamos en una fase de estrés agudo inicial, tenemos analgesia, sentimos menos dolor. Por ejemplo, hay un terremoto, tú sales corriendo, te cae una piedra encima, te dislocó un hombro, pero sigues corriendo, no lo sientes, ¿ya? Hasta que la respuesta fisiológica disminuye y ahí eres consciente y te duele. Pero si el estrés es permanente y llega la extenuación, listo, el dolor se vuelve doblemente intenso. Importante manejar entonces los aspectos psicosociales del dolor. Hasta en eso nos beneficia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Antes de continuar con la siguiente pregunta de Dani Antonia, Javiera, ¿qué parte más te gustó de esta exposición ahí? Porque lo conversamos por interno. Sí, estábamos hablando, ¿cuál fue tu parte favorita de este capítulo? Yo me quedaría como desde cuando inició hasta cuando terminó, más o menos. Como esas fueron mis partes favoritas. Pero, no, hablando en serio y quedándome con una parte, a mí me Es un pareció, gran tema. sí, me pareció muy significativo y muy interesante el estudio de las ratitas. El estudio de las ratitas que, es cierto, se criaban más cercanas a su mamá, es algo que yo nunca había escuchado, que nunca había visto, que me llama mucho la atención y que es como la parte como que de la que más me nutrí, ¿cierto? Las relaciones familiares en general, ese afecto, que la persona que te da afecto también sea la persona que te estresa, o sea, qué importante también saberlo en este punto
para aplicarlo también en nuestras relaciones familiares. Y ahí, no sé, Dax, ¿quieres también compartir tu momento favorito? Sí, bueno, ahí cuando empezó a hablar sobre, ya me agarró ahí de lleno, bueno, durante toda la presentación, porque es muy interesante, presentó datos, qué es lo importante de estas jornadas, que mostrar la evidencia científica, porque uno, en el mundo científico, ¿cierto? Cuando la gente en lo común habla sobre la psicología, ¿cierto? La salud mental, tiende un poco a no creerlo mucho que existe. Pero cuando nosotros desmitificamos eso y mostramos evidencia, damos cuenta, como decía Miguel Ángel en su presentación, es algo muy real, es muy real, ¿ya? Y bueno, con Y el justo tema Dax se de la quedó. epigenética, Ahí está. ¿sí? Ahí sí, Me quedé ahí pegado, sí. parece. Yo lo Ahí escucho, sí, apago la Dax. cámara para que fluya más la cosa. Bueno, el tema de la epigenética, impresionante, cómo algo que te afecta desde el ambiente puede llegar bueno, te afecta de manera interna, de repente uno no se da cuenta de eso, como también exponía Miguel Ángel, y se lo heredamos a nuestros hijos, y ellos a los hijos, sus hijos y así sucesivamente, y vamos generando estas condiciones, predisposiciones, y lo podríamos mencionar así, no sé si Miguel Ángel estará también de acuerdo con ese término, una predisposición al estrés. Y bueno, sería con lo que hablaba con el crecimiento de la amígdala, ¿cierto? Que me imagino que va a ir relacionado. Totalmente, lo dijiste muy bien. Las experiencias tienen el potencial de modificar los genes, y esos genes modificados por la experiencia los puedes heredar, tal cual. Sí, Bien, o y sea, en particular también es muy interesante la parte del embarazo, ¿cierto? Como las mamás también pueden estresar a sus bebés, y creo que es algo que sí o sí las mujeres que no somos mamás aún, que es mi caso, lo vamos a aplicar sí o sí en la maternidad en algún momento determinado. Oye, Miguel Ángel, hay más preguntas y hay varias acotaciones. Quiero decirles que seguimos leyendo los comentarios, entonces también nos pueden decir cuál fue su momento favorito de la charla. Y además de eso, claro, destacar que hay varias personas de la región del Maule, así que ahí muy interesante amigo. esa parte, y Dax tiene otra de las preguntas. Sí, ahora retomamos con Dani Antonia. Bueno, estaba leyendo también en el teléfono porque estoy siguiendo también la transmisión para ir acompañando, ¿cierto? Lo que van comentando, lo que van dejando a través del chat del Facebook Live. Y bueno, Dani Antonia nos escribe lo siguiente. Es un texto un poco larguito, así que lo voy a leer, así que un poquito de paciencia. Dale. ¿Qué influencia en concreto tiene la mejora de la alimentación en las personas? Si puedo andar un poco más en el tema, específicamente en casos de trastornos de salud mental, diagnosticados en donde existe medicación. Ella comenta, ¿cierto?, que ha recibido opiniones radicalmente opuestas a favor y en contra de los tratamientos farmacológicos, ya sea señalando que el fármaco es esencial para el tratamiento y en otras refiriéndose que el remedio es peor que la enfermedad. Por otra parte, aquí finaliza cómo potenciar la salud del intestino para cuidar nuestra salud mental. Saludos y una excelente exposición ahí nos comenta Dani Antonia. Bueno, excelente pregunta. Tiene elementos críticos, ¿cierto? De hablar de cosas específicas. Y, bueno, respecto a la pregunta en específico, no soy nutricionista, pero algo entiendo de, por ejemplo, ciertos alimentos que son proinflamatorios, ¿no? Siendo la inflamación un enemigo importante de la salud. ¿Ya? Recuerden que el estrés extenuante, el permanente, termina por provocar reacciones proinflamatorias, que son las que van a ir generando el daño en los tejidos cardíaco, muscular, etc. Y también tenemos alimentos que tienen el potencial de estresar nuestra microbiota, ¿no? Entonces, por ejemplo, las proteínas animales, las carnes rojas, tienen efectos bastante proinflamatorios, ¿ya? Son proteínas, tienen algunos elementos como las vitaminas B, la vitamina, ¿cierto? La vitamina B12, que son importantes para algunos procesos, pero que cuesta digerir, ¿cierto? Cuesta digerir la carne roja. Es súper rica todo lo que tú quieras, pero cuesta digerirla.
Y el consumo excesivo de carne roja también está asociado a varias enfermedades, entre ellas cáncer colorectal, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo cuando esta carne es asada en una parrilla, ¿no? En donde se desprenden nitritos que son cancerígenos, ¿ya? Y que tienen entonces el potencial de acumulativamente, porque es otro concepto importante, que esto es acumulativo, ¿ya? Que la ingesta reiterada, es decir, la exposición reiterada al estresor, que en este caso puede ser un alimento proinflamatorio, de un día para otro no va a provocar nada, salvo, no sé, un malestar estomacal, que se te hinche la guata, ¿cierto? Pero en el tiempo, o sea, cuando llegas a viejo, ahí es donde va a aparecer la enfermedad por efecto acumulativo previo. Entonces, si hay un sinónimo para simplificar la respuesta, es poner ojo a los... Hay alimentos que tienen una serie de micronutrientes, y aquí me encantaría que hubiese un nutricionista que hablara más detallado de esto, ¿no? Yo me he dado cuenta que las dietas o los regímenes de pronto están muy centrados en los macronutrientes, o sea, como distribuir la cantidad de proteínas, de carbohidratos y de grasas, ¿no? Pero enfocarse en las vitaminas, por ejemplo, en esas otras sustancias, que son también tremendamente importantes desde el punto de vista funcional, para que las neuronas funcionen, para que nuestra circulación opere de manera correcta, para que nuestros órganos funcionen de manera correcta, para que nuestro cerebro se duerma cuando corresponde. Hay una serie de micronutrientes, vitaminas, minerales, que están, por ejemplo, en verduras y frutas, ¿no? Principalmente, ¿ya? Y que no tienen esos efectos proinflamatorios, ¿ya? Lo más cercano que tengo a esto es una tesis que dirigí de unas candidatas a magíster, en donde comparamos, por ejemplo, el rendimiento físico de adultos mayores que tenían un predominio de consumo de proteínas animal versus un predominio de consumo de proteína vegetal, ¿ya? Y resulta entonces que el grupo de sujetos mayores que tenía un predominio de consumo de proteína vegetal tenía mejor condición física que aquellos que tenían proteína o un predominio de consumo de proteína animal. Incluso tenían más musculatura. Tenía más musculatura, más fuerza y caminaba más rápido, ¿ya? Y el tamaño del efecto de esa variable, que era el consumo de una dieta vegetal, tenía un tamaño de efecto cercano al 10%, que considerando todas las cosas que afectan, es un tamaño de efecto importante, ¿ya? Entonces, eso. Respecto a los fármacos, que también la pregunta hacía relación a eso. Bueno, los fármacos tienen el potencial de generar remisión de síntomas, pero también generan una alta cantidad de efectos secundarios, ¿ya? Entonces, y también tienen el potencial de alterar, sobre todo los antibióticos, por ejemplo. Dejan la crema a nivel del microbioma. O sea, consumir antibióticos deteriora la flora intestinal, pero severamente, y eso casi siempre viene acompañado de algo que pueda restituir esa flora. Por lo tanto, eso es mi conocimiento más cercano respecto de eso que es tan específico, ¿no? Que los antibióticos alteran la flora intestinal, y eso puede provocarte también disfunción en el funcionamiento de tu cerebro. No una disfunción grave, pero sí la disponibilidad de serotonina, tu capacidad de regulación del ánimo, tu nivel de fatiga puede aumentarse, por ejemplo, ¿ya? Porque claro, si estás afectando el intestino, también tienes el potencial de afectar el cerebro. Efectivamente, hay posturas radicales. Hay algunos que están muy en contra de los fármacos y otros que están muy a favor de los fármacos, lo mismo de ciertas dietas. El caso de la dieta cetogénica, por ejemplo, que es una dieta basada en grasas, con una restricción casi absoluta de los carbohidratos, proteínas y grasas. Se ha visto, por ejemplo, en pacientes epilépticos una reducción de las crisis epilépticas. O sea que las crisis epilépticas en estos pacientes se disminuyen casi a cero por efecto del cambio de la dieta cetogénica, es decir, restringir los carbohidratos refinados y dejar solo con proteínas y grasas, ¿ya? Respecto a las grasas, hoy día ya se sabe que no son los triglicéridos los que generan riesgo vascular. Eso no son las grasas las malas, por así decirlo, sino más bien los azúcares y los carbohidratos refinados y el nivel de inflamación asociado. Que uno puede tener un alto nivel de triglicéridos, y eso no necesariamente significa riesgo de infarto, pero si además de eso tenemos factores proinflamatorios producto del estrés, eso sí es lo que aumenta el riesgo cardiovascular. Con esto no estoy incentivando a que usted coma grasa en exceso, por favor no lo interprete así. Siempre
Si quiere hacer cambios en la dieta, es importante que lo consulte con un médico, un especialista. ¿Bien? Eso. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. En honor al tiempo, vamos a hacer dos preguntas más. Ya una la voy a hacer yo y la otra la va a hacer Daxter. Y antes de irnos a esas dos preguntitas, yo les quiero recordar que nos volvemos a encontrar mañana. Mañana tenemos otro tema que es neurobiología de la drogadicción. Y vamos a estar por el mismo canal, por la misma vía a las 3 de la tarde. Ya de acá al 29 vamos a estar transmitiendo, pero puntualmente mañana es neurobiología de la drogadicción, así que también los dejo invitados a eso. ¿Ya? Miguel Ángel, siguiente pregunta es de Karen Parra. Dice, Miguel Ángel, buenas tardes. Usted comentaba que uno se sentía mejor ordenando las responsabilidades, las obligaciones. ¿Qué otro ejercicio podemos realizar para poder estar menos estresados? Qué buena pregunta. Efectivamente, para hablarlo como, así como la esencia de lo que se recomienda, es que, mira, cuando nosotros perdemos el control del estresor, se vuelve aquí amenazante en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, es recomendable una estrategia frontal en el control. Voy a tomar y analizar estos estresores, les voy a dar un orden de prioridad, y en el proceso me voy a ir dando cuenta que muchas de estas cosas no son urgentes. Por lo tanto, hay veces nos estresamos porque simplemente tomamos conciencia de los pendientes, por ejemplo. Tenemos miles de pendientes, pero no nos damos cuenta en ese momento que esos pendientes tienen momentos, ¿no? Entonces, el solo estar consciente de todo lo pendiente ya como que me estresa. Entonces, mejor darle orden, ¿no? Hay un montón de otros problemas que son delegables. Pero mira, de estos 10, 5 los puede hacer una persona, ¿no? Otros son postergables, es decir, esto no es necesario que lo haga ahora, lo puedo hacer en 2 semanas más. Entonces yo lo voy a dar una posición. ¿Ya? Esto lo voy a resolver el 20 de octubre. ¿Ya? Esto lo voy a resolver el mes que sigue. Esto lo voy a resolver tal persona. Yo me puedo desligar de esto. Entonces, una cosa importante es reconocer los propios límites, ¿cierto? Aprender a decir que no. Muchas veces no sabemos decir que no. Eso nos pasa mucho, ¿no? Y ser capaz de delegar, ¿no? Y un buen argumento para delegar es tener las manifestaciones de estrés. O sea, yo me siento sobrepasado. Por lo tanto, si yo asumo esta responsabilidad, sería irresponsable asumirlo. Así que necesito que lo asuma otro. Bien, ¿no? Entonces, eso. Lo otro es que de todo el tiempo que yo destino a actividades, deje espacio para mí y lo respete. Y haga que el resto me lo respete. Yo puedo decir, no, mira, a esta hora yo voy a hacer yoga. Entonces no puedo meterme en la reunión. ¿Qué tal? Claro, es mi espacio personal y es súper importante y es súper necesario. Así que, ya, mi jornada laboral llega hasta aquí. Así que de aquí para acá, esta reunión extraordinaria, lamentablemente no, porque tengo un compromiso. Y ese compromiso puede ser, no sé, juntarme con un amigo, conversar, echar la talla. Y eso es súper importante para yo mantenerme bien, desde el punto de vista mental. Y si yo estoy bien mental, produzco mejor, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, necesito defender mi salud mental, casi que tenemos que defender la cuestión, increíble, ¿no? Pero básicamente como que todos asumimos que estamos siempre disponibles, que siempre vamos a decir que sí, que vamos a asumir toda la responsabilidad, ¿cierto? Entonces tenemos que irnos quitando eso. Muchos de esos elementos de asumir muchas cosas, de seguir para adelante nomás, tiene que ver con no detectar las señales, con no darle importancia y con miedos también, ¿no? Miedo a perder trabajo, miedo a ser considerado, miedo a ser reconocido, miedo a perder vigencia, miles de miedos culturales que nos inventamos, ¿ya? Entonces, es bastante más complejo. Tenemos que analizar el caso individual. La personalidad también juega un rol importante. Hay gente que tiene una sobrevaloración de cumplimiento y le cuesta delegar a otro, por ejemplo. O sea, no lo va a hacer como lo hago yo, así que lo tengo que hacer yo nomás. Si lo delego a otro, no, entonces no, yo nomás, yo. Entonces me voy llenando cosas. Y al final, un viejo dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Bien. Eso a grandes rasgos. Hay que revisar otras cositas, ¿no? Individuales. Muchas gracias, Miguel Ángel. Aprovecho de saludar al profesor Yerko Martínez, que se sumó a esta transmisión desde la región de Coquimbo. Ya sumamos otra región más ahí a nuestra actividad.
Y bueno, quisiera terminar con la pregunta que nos da Susana Misumax, de qué recomendaciones haría a muchos jóvenes que están culminando la educación media respecto a la incertidumbre de su futuro, ¿cierto? El futuro académico que se viene ahora de cara al 2021 con todo esto de la pandemia, incluso se suma la prueba de transición universitaria, ¿cierto? Y ahí lo acota a ese contexto de la pandemia específicamente. Una pregunta perfecta para el cierre. Perfecto. Qué buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué le puedo decir a ustedes jóvenes que están enfrentando este paso, ¿no? Bueno, hay algunas ideas que les pueden estar perturbando su salud mental. Una de ellas es la incertidumbre, es no saber qué va a pasar. Y el otro es la expectativa social, es la tendencia a creer que la vida es en línea recta. Es como que uno va avanzando según una línea recta. Yo me tocó entrevistar muchos postulantes de psicología de primer año. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y me decían, no, estudiar, tener una casa, familia y trabajar. Y era increíble que 40 entrevistados y 40 tenían el mismo proyecto de vida. Entonces dijo, aquí no es coincidencia. Esto es una programación social y cultural. Ustedes tienen que desmarcarse de esa programación sociocultural. Se trata de su vida. Colega, futuro estudiante universitario, usted puede fracasar 1 y 1000 veces. Y eso es parte de la vida. Usted puede tener dudas en el camino. O sea, usted puede empezar algo y darse cuenta que no le gusta. Usted, en ese momento que se da cuenta que no le gusta, pare. Y sálgase de esa cuestión. No, es que mis papás me están pagando. ¿A usted no le preguntaron sus papás si quería venir a este mundo o no? Sus papás lo trajeron al mundo. Y usted está aquí. Los papás sabemos lo que implica tener un hijo. ¿Bien? Así que usted embárrela, pruebe, vea si le gusta o no. Si le gusta, siga. Si no le gusta, si tiene dudas, pregunte. Cuando yo empecé a estudiar, dudé. Porque mi primer año empezó a ir pésimo. Y en el colegio me iba súper bien, pues entonces recibir puros rojos en las primeras pruebas para mí fue traumático. Y quería salirme de la carrera. Así que di a conocer mi sentir. Y en ese momento, mi actual esposa, que era mi polola en ese momento, me apoyó, me aconsejó, me escuchó, contuvo mi ansiedad, mi temor. ¿Mi temor a qué? A desilusionar. A desilusionarme, a fracasar. Teníamos mucho miedo a fracasar. A usted le instalaron que no se podía fracasar. ¿No? A usted le instalaron que tenía que seguir así derechito. No, mentira. Les prometo que no es así. Entonces, la idea que quiero instalarles es que den a conocer cómo se sienten, que no se engañen a ustedes mismos, que pueden equivocarse, que equivocarse es necesario para que el cerebro perfeccione la praxis y cuando usted es estudiante va a equivocarse y a que alguien lo corrija. Y tenemos una pésima relación con la equivocación, porque en el colegio o en otros lugares no nos podíamos equivocar, porque equivocar era castigo. Entonces, y el cerebro necesita errores, porque hay un mecanismo prefrontal ejecutivo que se llama uso del feedback del error. Uno hace, corrobora cómo le fue, toma el resultado y con el resultado aprende, perfecciona. Y la siguiente conducta está perfeccionada porque viene con el feedback del error. Por lo tanto, lo invito a tener una buena relación con el error. Lo invito a tener una buena relación con el fracaso, entre comillas, no es fracaso. Lo invito a tener una buena relación con empezar de nuevo. Usted puede empezar de nuevo las veces que quiera en su vida. ¿Bien? La vida no es en línea recta. Yo creo que eso es lo que les puedo contar. Bien, qué importante mensaje. Yo creo que Dax concuerda conmigo totalmente, así que yo desde acá aplausos a esta exposición del día de hoy, esta primera charla en este ciclo de la ciencia forma conciencia, y creo que acuñaste ese término, pero con todas sus letras en tu presentación. Así que Miguel, te agradecemos por la entrega, por la claridad, por todo lo que nos enseñaste hoy, a todos los que estamos conectados en esta charla, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, chiquillos, cuando quieran. ¿Ya? Estamos en contacto. Estamos en contacto y yo le doy el paso final a mi compañero Dax para que cierre esta jornada y nos encontramos mañana, ¿cierto? En una nueva charla, la neurobiología de la drogadicción, y esa va a estar también muy buena. Muy buen tema. Muy buen tema. Así que Dax, para la despedida.
Ya. Gracias, Javiera. Muchas gracias, Miguel Ángel. Me sumo también a las palabras de ti, Javi. Hemos aprendido harto el día de hoy. Aprendimos que no es algo que se escape de nuestro control el estrés, es algo que también podemos regular, debemos aprender a hacerlo. Si nos cuesta pedir ayuda, como nos señalaba Miguel Ángel. También quiero dar las gracias a las personas que se conectaron el día de hoy con nosotros, ¿ya? Que preguntaron, interactuaron, y a toda la gente del programa PASA, ¿cierto?, que también apoyó detrás de esta iniciativa, a nuestra colega Karen, que por motivos de compromiso no pudo sumarse completamente en esta reunión, pero mañana sí la tendremos presente ahí en la neurobiología de la drogadicción con Elías Blanco. Mañana a las 3 de la tarde entonces nos volvemos a encontrar. Mañana 15 horas a través de esta misma página y a través también de la página del programa de Talento Académico y Educación Pedagógica, que formamos parte ambos de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. Así que mañana los esperamos y esperamos que se conecten y que hagan todas las consultas pertinentes en esa jornada también. Ahí está Miguel Ángel en las penumbras, ¿cierto?, con su cámara apagada, pero ya se despidió, así que nos volvemos a despedir. Chao a todos, muchas gracias. Chao, chao.